Les enviamos un saludo desde West Columbia, Texas. Greetings from West Columbia, Texas. Les pedimos sus oraciones. We ask for your prayers. Hemos tenido un temporal que nos afectó toda la costa de Texas. We had a big storm that really affected a lot of the Texas coast. Pero por un lado muy contentos porque México estaba sufriendo por falta de lluvia. But on one side, there was a glimmer of happiness in Mexico where they needed a lot of rain. Y estuvimos orando que Dios les mandara lluvia. And we had been praying that God would bring them rain. Porque hasta los tacos ya no le podían poner cilantro porque no había cilantro. Because they couldn't even put cilantro on the tacos because they couldn't grow it. Por la tierra estaba muy seca y no estaba produciendo. Because the ground was too dry and it wasn't producing. Entonces, ¿qué sucedió? So what happened? Que vino un temporal. There was this big storm. Se creció el río en Ciudad Victoria, la laguna estaba seca. The river Victoria got muchos big. The laguna was empty before. En Monterrey, todos esos lugares estaban muy afectados. All of these areas were very affected. Pero gloria a Dios que les cayó lluvia. But glory to God that they got Pero rain. Estados Unidos está teniendo una situación bastante difícil. But USA is going through a Por difficult un situation. lado, el calor es insoportable. You know, on one side you have this extreme heat. Y por otro lado, hay inundaciones en varios lugares, en And on varios estados. the other side you got all this flooding. Entonces, se había dicho una palabra profética este año There was a prophetic word that was released que this year, venía un tiempo muy difícil para Estados Unidos. that there would be a difficult time coming to the U.S. Y necesitamos orar, hermano, que el Señor tenga misericordia. And we need to pray that God has Es muy mercy. triste que muchas casas se han quemado You know, many homes have been burned. y muchísimas están bajo el agua. Many are underwater. Nosotros hemos sido dignos de misericordia porque Dios nos ha cuidado y protegido. You know, we've been able to at least have God's mercy through all these moments, and He's Por protected eso, us. orar por esta nación. But pray for this nation, Por favor, please. orar por Estados Unidos. Pray for the U.S. El día de hoy quiero compartir una palabra Today, I want to share a word with you, y tiene que ver con un tema tan especial. and it has to do with a very special topic. Jesús es un gran predicador. Jesus was a great preacher. Era un ser que de verdad le pegaba donde tenía que pegar con la palabra en el momento oportuno. He was a being who hit the very specific area in the very opportune moment that he needed Y to. hay una palabra que predicó en el Nuevo Testamento. And there's a word that he preached in the New Testament. Y como decía Piero el sermón pasado, And as Peter had said in the sermon previous, que Lucas es uno de mis favoritos. that Luke is one of my favorites. Pues es el doctor Lucas. He's Dr. Luke. Una porque Lucas no era judío. Because Luke wasn't Jewish. Otra porque siendo gentil Lucas He was a Gentile. tenía una gran preparación. He was greatly prepared. Mi hija dice no. Y por esa razón, a Dios lo usó grandemente. And so God used him greatly. No porque no era judío, sino porque tenía una preparación muy intelectual. Not because he wasn't Jewish, but just because he had this great intellectual preparation. Y escribió el libro de Lucas He wrote the Gospel of Luke. y escribió el libro de los Hechos. And he wrote the book of Y era Acts. compañero de Pablo And he was a fellow travel en companion of sus Paul. viajes misioneros. He went on all his missionary Y era el trips. doctor de cabecera del apóstol Pablo. You know, and he was Paul's doctor, physician. Y esta parábola es una parábola muy especial. So this parable is very special. Le voy a adelantar un poquito. I'm going to advance a little bit. Dice, pero un samaritano But there was a Samaritan que iba de camino y llegó junto a él, that was in the path and went together with him. y al verlo, And in seeing him, tuvo compasión he had compassion. y acercándose, And he got close to him. vendó sus heridas. And he began to work his wounds and heal his wounds. Siempre que yo leo la palabra que como soy ministro de sanidad interior, You know, as a ministry who works a lot in internal healing, siempre encuentro todo lo de las heridas, no sé por qué. you know, I always find these different things that have to do with wounds. Pero aquí vemos algo especial. But I see something special here. Entonces, este tema se llama el buen samaritano. So today's topic is the Good Samaritan. Jesús contó muchas historias o parábolas para ayudar a la gente a aprender la verdad. Jesus spoke many history stories or parables to help people understand truth. Las parábolas eran con ese propósito. The parables, that was their purpose. La parábola del buen samaritano es una de las parábolas de Jesús más conocidas.
You know, the parable of the Good Samaritan is one of the most well-known of Jesus. relatada en el Evangelio de San Lucas, It's told to us in Luke capítulo 10, chapter 10, del versículo 25 al 37. verse 25 to 37. Se le considera una de las parábolas más realistas y reveladoras del método didáctico empleado por Jesucristo. It's one of the most realistic parables in the way that it was revealed in his didactic method on how he taught, De Jesús de Nazaret. of Jesus of Nazareth. Un ejemplo expresivo, insensivo de su mensaje exigente. It's a very expressive, incisive message of how he shared things. Esa es la manera de él expresarse. It's the way he expressed it. Presenta el tono que caracteriza las llamadas parábolas de la misericordia propias del Evangelio de Lucas. You know, it's talked about the characteristics of the parable of mercy and how it's shared in the Gospel of Luke. La parábola es narrada por el propio Jesucristo a fin de ilustrarse la caridad y la misericordia. And the parable of Jesus illustrates charity and mercy. Son las virtudes que guiarían a los hombres a la piedad y a la santidad. And this is what will guide all of humanity to when they go and look for healing. Enseña también a cumplir el espíritu de la ley y el amor. It shows how the spirit of the law and of love, Es mucho más importante que cumplir la letra de la ley. you know, the spirit of the law is much more important than the letter of the law. Ahora, él nos explicaba la semana pasada, Peter, acerca de el significado de lo que significa una parábola. Last week, Peter shared with us how a parable is structured. And Y it's yo voy meaning. a narrar un poquito también el propósito de las parábolas. So I want to expand on that a little bit. ¿Por qué el Señor Jesucristo enseñaba por parábolas? Because you may ask yourself, well, why did Jesus teach in ¿Cuál parables? era la razón principal? What was the main reason? Y era para ocultar las enseñanzas del reino de Dios a aquellos que no eran capaces de entenderlas. And part of the reason was to hide the teachings of the kingdom of God to those that were not able to understand them. La parábola era un vehículo muy efectivo para comunicar esas verdades a todo aquel que tenía el corazón preparado para recibir el mensaje del Evangelio de Cristo. The parable was an effective vehicle to communicate these truths to anyone who had a heart that was ready to receive the message of the gospel of Christ. La parábola tenía la capacidad de despertar la mente de algunos de sus oyentes para que posteriormente pudiese resplandecer la luz del Evangelio. The parable also had the capacity to awaken the mind of many hearers that later they would be able to replace that with the light of the gospel. La parábola enseña solamente una verdad central. The parable teaches one central truth. Alguien dice que no se puede sacar doctrina de una parábola, You know, some may say you can't take doctrine out of a porque parable es como una historia que se cuenta o una ilustración que se cuenta. because it's a story that you share. Entonces no es algo que se puede sacar doctrina de ahí. So it's not a theological or doctrinal statement. La parábola se compone normalmente de tres partes. The parable is part of three different parts. La ocasión, There's the reason, the la setting, narración, the narration of it, la aplicación o la verdad espiritual. and then the application of it or a spiritual lesson, La lección que se aprende a través de ella. the lesson that you learn through it. Entonces uno tiene que interpretar la parábola bajo estos tres puntos. So you have to interpret the parable through these different points. La ocasión, ¿dónde ocurrió? The occasion, you know, where was it? What happened? ¿Por qué What's the setting? ocurrió? Why did it happen? ¿Quién lo dijo? Who was saying this? ¿A quién se lo Who dijo? were they talking to? ¿Por qué lo dijo? Why did he say it? Todo ese es el lenguaje que uno tiene que entender para interpretar correctamente la parábola. These are the parts that you have to understand to interpret the parable. A nosotros nos enseñaron la hermenéutica, You know, in seminary they taught us hermeneutics, que quiere decir el arte de interpretar correctamente la palabra de Dios. which is the art of actually understanding and interpreting the word of God. El significado de las palabras, You know, the meaning of las words, raíces etimológicas de las palabras, the etymological roots, todo el significado. you know, and all this. Y al traducirse es interesante porque la traducción muchas veces no es correcta, And then when you go into translations, you begin to realize a lot of times Recuerda translations que- aren't accurate. que es algo similar, algo parecido, pero realmente es muy difícil encontrar las palabras correctamente para interpretar algo conforme a la cultura hebrea, a la cultura griega. You know, it's hard sometimes to take something that has significance in the Hebrew culture or even in the Greek culture and bring it in. La Biblia que nosotros tenemos fue traducida del griego y del hebreo, You know, the Bible that you have in your hands was translated from Hebrew and Greek. pero muchos de los escritos fueron escritos en arameo, en hebreo, But many of the writers, you know, they were actually speaking Aramaic. y Lucas escribe en el griego. Luke writes in Greek.
Entonces es muy interesante, ¿verdad? And that's interesting, Que right? cuando uno va a leer y a interpretar va a encontrar que hay cosas que no son tan exactas. So when you read things and try to interpret them or translate them, you realize that there's not like an exact Por eso translation sometimes. nos enseñan en el seminario a estudiar un poco de griego, That's why in seminary we have to study Greek, y si podemos entender un poco de hebreo, study a little bit of Hebrew, para poderle dar una interpretación un poquito más acertada to be able to give a better cuando uno está understanding predicando la palabra de Dios. when you're sharing with someone about the Word of God. Muchos nos hacemos predicadores sin ninguna preparación, You know, many people become preachers and y they a haven't veces studied. pues Dios nos usa a pesar de nuestras limitaciones. And many times God will use you through Pero mercy. cuando una persona está capacitada, creo que despierta más atención en las mentes de los eruditos. But when you've actually studied, you're able to take that step much further. Me decían, por ahí he escuchado comentarios, I had heard commentaries. ese viejito predica bien. That old guy preaches good. No me gusta que me digan viejito, I don't like them to call me the old pero guy, me gusta lo que dijeron después de but eso. I like the part after that. Porque la verdad nos esforzamos a hacerlo mejor. Because the truth is we try to do the best we can. Ustedes debían decir amén, hermano. Amen, right? Con esta motivación que ustedes me dan, yo creo que puedo. With this motivation you guys give me, maybe I can continue, right? Entonces la parábola se compone normalmente de tres partes: So the parable is composed of three parts. la ocasión, We have the setting or the la occasion, narración the narration, o la lección espiritual. and then the spiritual lesson. Vamos a ver la ocasión. So let's look at the occasion. ¿Por qué sucede esta parábola? You know, why does this happen? El buen samaritano, la imagen del samaritano como el piadoso salvador del judío apelado, constituye toda una fragua de concepto al prójimo. The Good Samaritan, or the image that it's painting for us, is the image of, you know, the Savior of Judaism, and he applies the constitution of a fragile concept of your neighbor. Los samaritanos y los judíos constituían rivales irreconciliables. You know, the Samaritans and the Jews, they had this rivalry that was irreconcilable. Que muchos de nosotros no sabemos por qué. And, you know, many of us don't know why. No tenemos idea por qué los judíos y los samaritanos no se la llevaban entre sí. You know, many of us don't know why the Si Jewish eran people hermanos, and the Samaritans didn't Si get eran de la together. misma nación de You Israel, know, they were from the same nation of Israel. They were brothers. que por qué Jesús anda hablando con una samaritana. So why is Jesus talking to a Samaritan woman? Entonces no nos dan información correcta y no tenemos idea So we don't have an idea cuál era la bronca que había entre ellos. of what is it that caused, you know, their rivalry. Pero hoy sí se los voy a decir. But today I'm going to tell you what that is. Por eso vamos a pasar todo el día para entender toda la So we're palabra. going to spend the whole day understanding that. No se crea. I'm just joking with you on that. Los samaritanos y los judíos constituían rivales irreconciliables. They were irreconcilable rivals, the Jews and the Y Samaritans. unos a otros se consideraban herejes. You know, and some of them, they were considered them like heresy. Así que eran rivales y se consideraban que eran herejes, que estaban torcidas sus doctrinas. You know, which heresy is a theological word that means that they had bad doctrine. Los judíos fundamentaban sus razones en lo que los samaritanos hacían su culto en el monte Gerizim. You know, the Jews had their reasons, and the Samaritans did their services in the Mount of Gerizim, in the place in the Temple of Jerusalem. Gerizim era el lugar del templo, lo hacían en Gerizim y no en el lugar del templo de Jerusalén. You know, so they were in Mount Gerizim, and they were not at the Ahora, Temple in Jerusalem. Usted oye hablar del templo de Gerizim, So when you talk about the Temple of Gerizim, pero ¿qué idea, de qué se trata eso? you may begin to ask yourself, well, what is that? Y entonces uno tiene que estudiar y saber qué fue lo que sucedió en el monte Ebal y en el monte de Gerizim. You know, so then you begin to, well, what actually happened in that mount? En Deuteronomio encontramos la respuesta. You know, and in Deuteronomy, we actually find that answer. Ahora, los samaritanos además solamente aceptaban a Moisés como profeta So the Samaritans only accepted Moses as their prophet, y no reconocían la tradición oral del Talmud. and they didn't recognize the Talmud. El libro de los profetas ni los escritos por su parte. You know, they didn't follow the books of the prophets or their writings. Los samaritanos odiaban a los judíos The Samaritans hated the Jewish people por las veces que estos habían destruido y profanado el santuario de Gerizim. because there was a time when they destroyed and profaned the sanctuary of Gerizim. ¿Me están siguiendo? Are you following me here? Ellos eran su lugar de adoración, los samaritanos. So the Samaritans had their specific place Y of los worship. judíos, And the Jewish people, cuando hablamos de los judíos, porque nosotros mencionamos a los judíos, a todo el pueblo de you Israel, know, sometimes we talk about the Jewish people, we talk about all of the people of hay un Jerusalem. estado que Or se Israel. llama Judá. But there is a state that was actually called Judah.
Y ahí es la cuna de la religión judía. And that's where the foundation of the Jewish religion is. Entonces mucha gente piensa que todos los israelitas o que todos los judíos son judíos de toda la nación. So people try to combine all these things and say everybody, all these people were Jewish. Recuerden que Judá era un estado But remember this, Judah de was la a tribu state, de Judá. the tribe of Judah. Ahí era la cuna de la religión. That's where the religion Ahí was estaba founded. el templo de Salomón. That's where Solomon's temple is. Los de Samaria, los galileos y todos los de las demás regiones, Samaria and all these other era regions, obligatorio llegar 3 veces al año a las fiestas de Jerusalén. 3 times a year they had to go to these festivals in Jerusalem. Entonces, ellos tenían muy poca información de la religión. So they really didn't have a big Los understanding of escribas, los religion. fariseos, los levitas, todo lo que habla la religión, todo lo que es la tradición, toda estaba basada en Judá. The scribes, the Levites, all these different things, that was all Por found in eso Judah. el Señor habla a sus discípulos So the Lord speaks to his de ir a las disciples ovejas perdidas de la casa de Israel. to go to the lost sheep of the house of Israel, Porque todos eran unos perdidos. because they were all lost. ¿Me explico? Does that make sense? Tenían bronca los judíos con los samaritanos. So the Jewish people and the Samaritans, there was a Y luego rivalry. no aceptaban a las otras regiones porque los demás eran los que consideraban que eran gentiles. And they didn't really talk to anybody else because they considered all those people Porque Gentiles. la otra zona de Nazaret y la otra zona de Galilea y todo lo que es la zona de Capernaum, Nazaret, Galilee, Capernaum, Nazareth, y donde estaban donde encontró Jesús el endemoniado de Gádara, and where Jesus found the la demoniac. tierra de esa tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, The land of Zebulun, pueblo Neftalí. cargado de maldad, people that were era full of curse. considerado que se habían mezclado con prácticas del paganismo These were y people that- entonces como que se separaron del pueblo judío prácticamente. They were people that were mixed with all these pagan practices, and so they were separated from the Jewish Entonces los judíos no aceptaban ni a los samaritanos ni aceptaban a los galileos. people. So the Jewish people didn't really accept people from Galilee or from Samaria. Y cuando vino el Señor Jesucristo tampoco fue aceptado. So when Christ came, they didn't accept him either. Ahora vamos a definir qué es lo que significa Jerezim. So La Biblia, Moisés ordenó que cuando los israelitas entraran en la tierra prometida, So in the Bible, Moses ordered that when the Israelites entered into the promised land, les dijo que escribieran la ley en las tablas de piedra he told them to write the law on tablets of y las stone colocaran en el monte Ebal, and put them up in Mount Ebal. junto con un altar para holocaustos y ofrendas de paz. Together there in an altar for the Holocaust and offerings of peace. Y luego había que haber una ceremonia de bendición y maldición. And then there needed to be a ceremony of blessings and Entonces, curses. 6 de los hijos de Jacob So 6 of the sons of Jacob, subían al monte Ebal they went up to this mountain, Ebal, para maldecir a los que estaban viviendo en pecado y entraban en maldición. to curse all the people who were living in sin. Y los otros subían al monte Jerezim And the other 6 went para up to the other bendecir mountain lo que oían la palabra y la entendían, la creían, para que entraran en bendición. to bless those people who were living in according to the word. Ahora sí están entendiendo por qué hay esa división. So now you see this division. You see 6 over here. ¿Por qué los 6 over here. samaritanos y los judíos no se quieren? The Samaritans and the Jewish people. Porque tan pronto ellos construyeron el templo, Because as soon as they built this fueron a temple, destruir al monte Jerezim so when they built something, they para went que to los destroy the other samaritanos one. no fueran a adorar a Jerezim, sino que fueran a Jerusalén. So that these Samaritan people would not be able to worship over there, but they had to come to Jerusalem. Esa era la bronca. That was the fight. Por eso no había trato entre ellos. That's why they didn't talk. Así, la mitad del pueblo debía reunirse en el monte Jerezim y la otra mitad en el monte Ebal para oír la repetición de la ley. So half the people were supposed to reunite in Mount Gerizim, and the other half was supposed to be in Mount Ebal. Cuando se leía la ley, los del monte Jerezim debían gritar amén, So when the law was proclaimed, the people from Gerizim were supposed to say amen. como ustedes hoy están tan emocionados. Like you guys today, you were so excited, right? Cuando se pronunciaban las bendiciones que se seguirían si se obedecía la ley, los del monte Ebal debían gritar amén. And they would pronounce the blessings to those that they would obey the law. They would say amen in the ones Y in cuando Mount se Ebal. provocaban las maldiciones que seguirían si no se obedecía la ley, deberían de
decir también, ¿verdad? And when they announced the curses of those who didn't follow the law, they Ahora- also had to say amen. Esto está en Deuteronomio 11, 29, This is in Deuteronomy chapter 11, verse 29, 27, 11 and 27, 11 to 28, y 28, 68. and 68. Todo lo que se trata de la bendición y la maldición. This has to deal with everything with blessing and curses. Entonces había una manera en que unos entendían una cosa, So some people understood something specific. los samaritanos entendían una cosa You know, the Samaritans understood something, y los judíos entendían la otra. and the Jewish people that we recognize understood something Entonces else. por eso era que había esa rivalidad y había esa bronca. So that's when there was this rivalry there. Entonces aquí está la ocasión. So this is the occasion, this is the Aquí setting. están los rabinos, Here we have the rabbis, aquí están los religiosos we have the very religious people, y sale un doctor de la ley and a doctor of the law comes. que interpreta la ley de los judíos de Moisés He interprets the law there, y él viene a tentar a Jesús a hacerle preguntas. and he begins to challenge Ahora Jesus si and ask usted him mira el questions. mapa, So I want you to see the map, vas a ver Judea. ¿Dónde está and I Judea? want you to see where Judea is. ¿Lo pueden ver ahí? Can you see that in the south? Bueno, ahí cerquita de Qumran, de los rollos del Qumran, está Jericó And then we see Jericho y esa está la tribu de Qumran. Efraín. and Ephraim, Pero ahí está Judea. but there's Judea. En Judea está Jerusalén. So in Judea, that's where Jerusalem is. Pero mira dónde está Samaria. So I want you to see right where Samaria is. Toda la región de Samaria es muy grande. You know, Samaria is a very Ahora, large ¿dónde region. vivía y dónde vivía Jesús? So where was Jesus in? ¿Dónde vivía Jesús? Where was Jesus from? En Nazaret. En ¿Dónde Nazareth. estaba Nazaret? Where's Nazareth? En Galilea. It's in Galilee, above Entonces Samaria. Jesús tenía que viajar desde Galilea, So Jesus had to go from pasar Galilee, por toda Samaria go through all of Samaria para llegar a Judea. to get to Judea. ¿Me están siguiendo? You following me? Entonces, por esa razón, So for this reason, los judíos no entendían y no creían en Jesucristo the Jewish people didn't believe in porque Jesus no podían creer que de Nazaret podía salir algo bueno. because they couldn't believe that something good would come out of Porque no Nazareth. nacieron en la cuna del judaísmo. Why wasn't he born in Judea? A mí me fascina cuando uno estudia la historia, You know, when you study the history, cuando when estudia la geografía, you study the cuando geography, conoce las when distancias, you look at the distances cuando conoce la and cultura the culture, y cuando sabe por qué razón habían estas situaciones que se presentaron. and to see the reasons of why these things Para darle una interpretación correcta, ¿verdad? to properly understand what's happening. Entonces, aquí sucedió la ocasión. So this is the occasion. Viene un doctor de la ley A doctor of the law que te interpreta la ley de Moisés, que interpreta la religión de los judíos. who interprets the law of Moses. Y aquí está el mapa, So here's the Jericó. map. El mapa de Palestina en la época de Jesús, Jericó, se encuentra al norte del Mar Muerto. So the map of Palestine, at that time when Jesus was there above the Dead Sea. Y ahí lo vimos. And we saw that. Esa es lo que se ve azul es el Mar Muerto. That little blue split there, that's the Dead Sea. Decía un familiar, ¿sabe por qué? ¿Quién mató al Mar Muerto? You know, do you know what killed the Dead Sea? Dice un tío mío. An uncle of mine. Mentiras. Lies. Ese se murió solito. It died on its own. Ahí estaba Sodoma y Gomorra. Sodom and Gomorrah were there. Y en la cabecera fue donde encontraron los rollos del Qumran hace poco, And no hace muchos años. right there, that's where they found the Dead Sea Scrolls in Escritos, Qumran. los escritos del Nuevo Testamento que estaban ahí y escritos del Antiguo Testamento que estaban en jarras, escondidos ahí. You know, they had fragments of the Old Testament, New Testament there in Y eso jars in fue the cave in there. Fue un gran And it descubrimiento was a huge discovery porque eso verificaba que todo lo que la Biblia dice es verdad, because it was confirming everything that was in the Bible. que por muchos años fue preservado esos escritos. And all of those writings were preserved. Entonces aquí está la historia. So here's the story. Jesús está contando la situación que pasa entre Jerusalén So Jesus is sharing the story what's happening y, in Jerusalem y Jericó. and Jericho. ¿Dónde se cayeron los muros? And where did the walls fall down? En Jericó. In ¿verdad? Jericho, right? Pero Jericó estaba, había que bajar, aunque el mapa está para arriba, pero es que estaba así. You know, even though the map looks like it's up Tenemos there, que, but yeah. tenemos que voltear el mapa para poder entender. But you look at where that region is in Jericho. ¿Está? Entonces aquí vemos el mapa de Palestina en la época de Jesús. Jericó se encuentra al norte del Mar Muerto. So right on top of the Dead Sea is where Jericho is. Jerusalén hacia el oeste. Jerusalem is to the west. El camino de Jerusalén a Jericó en la época de Jesús. So the path from Jerusalem to Jericho. Era notorio
el peligro y la dificultad que caracterizaba el camino de Jerusalén a Jericó. So the path was actually very dangerous, traveling from Jerusalem to Jericho. Conocido como el camino de sangre, They knew it as the path of blood en razón de la sangre que allí se derramaba, because there was so much blood that was de shed, las muertes que ocurrían por causa de los ladrones. because of all the thieves that were murdering people there. Así que ahí ocurrió este acontecimiento. So this is where this happened. De ahí, Señor, basó la parábola That's where Jesus based his parable, para enseñarle una gran verdad to show a big al truth doctor de la ley. to the doctors of the law there. Impresionante. Usó un lenguaje muy similar, He used a very simple, una similar figura que language, conocía a figure that they understood, y algo que el erudito podía entender. and something that he could understand. Entonces aquí ocurrió la ocasión, So that's the occasion, la narración, then the story y ahí itself, vamos a sacar la verdad and the espiritual. spiritual truth. Entonces aquí está el doctor So here's the doctor of the law, haciéndole una pregunta al maestro. asking a question to the teacher. Y como estaban los demás eruditos alrededor de él, And all the other leaders were there. él around him. quería lucirse. So he was trying to make himself big. Y dice, este me lo voy a agarrar. He's like, watch this, I'm gonna get him. ¿Sí? Right? Pero qué golpe se llevó. But it was big. La narración comienza cuando el doctor de la ley le pregunta a Jesús con ánimo de ponerlo a prueba. So the story begins when the doctor of the law asks Jesus and begins to test him with this question. Y la pregunta que le hace, ¿qué debía hacer para obtener la vida eterna? And so he asks him, what should one do to receive eternal life? Y siempre que le hacían una pregunta al Señor, And every time they asked a question of the Lord, la respuesta que les daba era otra. the answer he gave them was to something Y es else. impresionante cómo él usó este lenguaje, And it's amazing how he y used this cómo, language. cómo sacó de su morral esta historia para narrarla And he came out with this moral story to share with them. y dejar a este pobre erudito en derrota, ¿verdad? En vergüenza. And to leave this leader in shame here. Jesús, en respuesta a la pregunta del doctor que estaba escrito, ¿qué está escrito en el libro de la ley? So Jesus answering the question of the doctor of the law of Moses. Entonces, ¿a qué se debe la pregunta? So what's his Jesús question? está contestando una pregunta que le hizo el doctor de la ley. So Jesus is answering a question about ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? what should I do to earn eternal life? Y la respuesta del Señor fue, And the answer of the Lord was this. ¿qué está escrito en el libro de la ley de Moisés? What is written in the book ¿Qué es lo of que tú Moses? sabes de la ley de Moisés? What do you know about the law of Moses? Porque era el intérprete, Because he was era el interpreting. abogado de la ley, He was a lawyer of the law. y él conocía toda la interpretación. He's the one who understood all the Y muy interpretation. acertado dice, And he gets there and he says, el legalista responde con dos citas de la Biblia. so the legalist responds with two citations from the Bible. Conocía el Antiguo Testamento. Because he knew the Old Testament. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. And he said, love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Y es correcto. And that is correct. Deuteronomio 6:5. That's in Deuteronomy Y 6. la ley paralela, amarás a tu prójimo como a ti mismo. And the law parallels, love your neighbor as Levítico, yourself. Levítico 19:18. And Leviticus 19 and 18. Jesús le dijo que había respondido correctamente Jesus said, you have answered correctly. y lo invitó a comportarse en consecuencia a lo que había dicho. And he said, I want to share with you in consequence, this point. En ese punto el doctor de la ley formuló otra pregunta a Jesús And so at this point, the doctor of the law formed another question para justificar la interpelación previa to justify what he had said before, que dio lugar a la anunciación de la parábola. which gave parts of the beginning of this parable. Pero el legalista, queriendo justificarse, But the legalistic person trying to justify dijo a himself, Jesús, he said to Jesus, ¿quién es mi prójimo? who then is my neighbor? Recuerde que Jesús está respondiendo unas preguntas de un doctor de la ley, So remember that Jesus is responding to a person who's of the law. un erudito, He's an erudite, he studied. uno de los del corazón del judaísmo. He's one of the De los main guys in the intérpretes de la Jewish ley. religion here. Y respondió Jesús, And Jesus responded, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. there was a man traveling from Aquí está la Jerusalem to Jericho. ¿Dónde se dio la ocasión? So what is the occasion? What's the setting? ¿Dónde sucedió el relato? Where did this story take place? ¿Dónde estaba Jesús? Where was Jesus? ¿Dónde estaba el doctor de la ley? Where was the doctor of the law? ¿Y dónde estaban todos los otros eruditos? Where con were él? all of the other religious leaders?
Pero aquí está la respuesta. But here's the answer. Mira, que le dio totalmente donde debía de darle, Because he hit him direct. por el trato que había entre judíos y samaritanos. Because of the conflict that there was between the Jewish people and Entonces aquí Samaritans. viene la narración. So here's the narration. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores There was a man going from Jerusalem to Jericho, and he fell to these people that were trying to rob que him. después de despojarle y golpearle, And they beat him. lo fueron dejando medio muerto. They beat him to the point of leaving him for dead. ¿Quiénes lo golpearon? Who beat him up? No dicen que eran judíos ni que eran samaritanos, dicen que eran ladrones. We don't know if they were Jewish or Samaritans. We just know that they were thieves. Quizás eran de otra nación. They No, could have been from somewhere else. no sabemos, ¿verdad? We don't know, right? Pero mire lo que sucede. But what happened? Le dan una paliza, They beat him. lo roban They rob him. y lo dejan medio muerto. And they leave him half dead. Y se van. And they leave. Aquí vemos el cuadro que lo están apaleando. Here we see an image of them beating him and stealing his clothes. No era uno, eran varios. It wasn't just one, it was many. Uno está robando y echando al morral. You know, one is stealing and putting stuff in El a otro se bag. está robando la ropa. One is stealing his clothes. Y el otro le está agarrando con un bate de béisbol. And the other one's hitting Ah. him with a stick. No había béisbol en ese tiempo. There's no baseball then, it was a stick, right? It wasn't a bat. Eran malas ilustraciones. Pero con un palo But with a stick, lo agarran leñazos. he's hitting them. En Colombia tenemos una frase In Colombia, we have a phrase que la gente que vive en el campo that people that live in the countryside, se cargan un machete en la cintura they always carry a machete with them in their side. y una vara. La vara, las son delgaditas, no tienen viéndolo así. And it's like, and a hoe as well. Es una vara larga But it's like a side thing, it's a y stick. uno la lleva en los caminos que va caminando You take this stick thing and para espantar los perros, you clear the path in para front matar of las you víboras. so that whatever's in front of you moves. Y entonces los invitados, cuando lo invitan a una fiesta, So whenever the people invite you to like a festival, compadre, quiero que venga a mi fiesta, you know, hey brother, I want you to come to my festival. pero no lleve leño que ya le damos, You know, but don't take the wood stuff. We already have it. porque era costumbre que cuando se tomaban y se emborrachaban se agarraban a golpes. Because what was common was when these people got together, they would get drunk and they'd start beating each other up. Me imagino que aquí está usando no digo que era colombiano, pero está usando I'm un not saying this leño guy's Colombian, but I'm saying, you know, he's beating them with that type of stick that you would have carried to walk que me around. lo dejó medio muerto. And he leaves him half dead there. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote. And then on that occasion, there was a person, a high priest walking by. Imagínense que ya no habían sacerdotes oyendo el relato, So imagine, you know, he's telling some priest this stuff porque estaban los amigos del erudito. because the people of the law were there. Y dio un rodeo He saw him y de igual modo se fue. and he kind of looked at him over and he just kept Y un going. levita que pasaba por aquel sitio And then there was a Levite who was Lo passing vio. by there, saw him, y dio la vuelta y se fue. and he looked at him and went the other way. Pero un samaritano But a Samaritan iba de camino y llegó junto a él then saw him and got together there with him. y al verlo tuvo compasión. And in seeing him, he had compassion. Y acercándose, And getting close to him, vendó sus heridas, he covered his wounds, echándole en ellas aceite y vino put oil and wine on them, y montándolo sobre su propia cabalgadura. and he put him there on himself to carry. Así que aquí vemos al sacerdote. So here we see, Casualmente bajaba por aquel camino un so sacerdote imagine a priest was walking by on this path, y al ver lo que hizo, and he looks and he sees him, dio la vuelta. and he went the other way. Porque según los judíos, Because according to the Jewish según people, los sacerdotes, according to the priests, ellos no se podían acercar donde había un difunto, you know, they couldn't get by ni no somebody that podían was tocar bleeding. un herido, They couldn't touch blood porque su religión no les permitía, because their religion did not allow them to be near that stuff. porque ellos eran legalistas. Because they're very El legalistic. levita que hacía era los que cantaban, los que adoraban, tenían una gran labor en la iglesia, So the en el Levites templo, had a big work in the church, y como eran tan religiosos, and they were also very religious people, no podían ayudar al hombre que estaba necesitado. so they couldn't help the person that was in need. Interesante un You know, relato, and it's interesting, right? ¿verdad? De igual modo, el levita que pasaba por aquel sitio lo vio y se dio la vuelta. Yeah, so the Levites saw him and he went the other way. Pero aquí viene But here comes the el Samaritan, buen samaritano. the good Samaritan. Interesante, ¿verdad? Porque imagínate que está hablando de los enemigos que tenían más amor y más compasión que ellos mismos.
You know, and he's talking about, you know, the enemies of the Jewish people who had more compassion than the religious leaders of the Ustedes Jewish son, people. en otras palabras, ustedes son los meros de la religión. And he's telling them, you guys are the head Ustedes of our son los que religion. debían de ser ejemplo para todo el país. You should be an example to the rest Pero of the tu city and religión country. los ha cegado. But your religion has blinded Y you. muchos que defendemos a los judíos hoy día And many of us who defend no the Jewish people, conocemos la tradición. we don't even recognize the traditions. Nosotros los cristianos no sabemos que en Israel no se permite que haya una iglesia evangélica registrada. You know, as Christians, you may not realize that you cannot register an evangelical church Si in algo Jerusalem. detestan los judíos son los evangélicos. You know, if there's something that a lot of the fundamental Jewish people hate, it's Quieren Christians. nuestro dinero. You know, they like our money. Porque como dice, primero dinero. And that's a Spanish joke. Es la fiesta, el mes que más quieren ellos, el mes de enero, dice, porque primero dinero no sale en inglés, ¿verdad? No, it doesn't translate well. Pero aquí vemos algo, But there's something that que el we Señor Jesucristo tan oportunista les da donde más les duele. But Jesus Christ hits them here where it hurts the most. Iba un samaritano, There was a Samaritan. se bajó de su caballo, He got off of his horse. sacó de su propio vino y de su propio He aceite took out his wine and his oil, y tocó las heridas. and he began to heal his wound. Mira que todos los símbolos del aceite, del vino, tienen gran significado en la palabra, So we see the significance of wine and oil here, representando la sangre de Cristo, the blood of Christ, el aceite representando al Espíritu the Santo. Holy Spirit with the oil. Pero aquí viene este samaritano But here we see a Samaritan a curar las heridas. to heal his wounds. Pero un samaritano que iba camino llegó junto a él But a Samaritan who was there together with him, y al verlo tuvo compasión. and in seeing him, he had Y compassion. acercándose, And getting close to him, vendó sus heridas. he healed his wounds and covered his wounds. Qué tremendo el relato, ¿verdad? It's a tremendous story. Y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. And so as he got close to him and healed his wounds, he went put oil and wine on him, and then he took them with him, and he took him to a place to rest, and he took care of him. Aquí vemos llegando Here we see him arriving, el samaritano the Samaritan, al aposento to the place where he took him, donde lo iban a curar. where they were going to, basically like a hospital type thing, to take care of him. ¿Y sabes qué hizo el hombre? And you know what the man did? Al día siguiente, The next day, sacando 2 denarios, taking 2 denarii, se los dio al de la posada. he gave it to the person that was Y le keeping the dijo- place, and he told him, Gasta lo que quieras, lo que tengas que gastar, spend whatever you need to spend, pero cúramelo. but take care of this man. Cuando yo venga de regreso, When I come back, voy a pagar la deuda que quede. I'll pay whatever debt is remaining. ¿Qué muestra eso? What does that show? ¿Sabías tú que aquí en Texas, Did you know here in Texas, si tú miras un accidente, if you see an accident, tienes que bajarse por ley you're supposed to stop by law y ver si hay heridos? and see if somebody's Y hurt ayudarlo. and help them, ¿Verdad, hermana Irene? right, Sister Ina? ¿Quién los salvó a ustedes del accidente? Who helped you guys from the Una accident? mujer que iba a una boda A woman who was on her way to a y que wedding, vio una niña llorando and she had a crying baby in the car, y que fue corriendo a ir a ayudar a esa bebé. and she went to, she thought she heard a crying baby in a car, and she Esa stopped. bebé era la hermana Irene. And that person she heard crying was actually Sister Irene. ¿Cómo hizo que llorar como niña? No sé. Pero How she was able to make that Dios, sound of the baby. Dios usó ese medio But God used that para conmover a la mujer, to move that lady, para sacar a los heridos, llamar la to ambulancia. help take those people out of that accident and call the Después los ambulance. volaron en helicóptero a And Houston. then they took them by life flight to Houston. Aquí vemos el acto de misericordia de esa persona. Here we see the act of mercy. Le pregunto, ¿y por qué se detuvo? I ask you, well, why did he stop? Bueno, yo vi que venía atrás, yo vi que había pasado el accidente Well, you know, she said, well, I saw the y accident, tan pronto me detuve, and as soon as I stopped, me fui corriendo para ver a quién podía ayudar y oí la voz de la niña que estaba llorando. I ran to see who I could help, and I heard the voice of a baby Pero crying. le pregunto, pero vas muy bien vestida, ¿a But I dónde said, vas? I was like, but I told her, you're very well dressed. Where are Es you que on your way en to? una boda y teníamos una fiesta I'm on a wedding, you know, I'm going to a wedding. y yo iba para la fiesta, And I was on the way to that reception, pero se detuvo but I stopped porque tenía que ayudar a alguien. because I had to help somebody. Esta es la lección que está enseñando el Señor. This is the lesson that Jesus is La teaching. señora no preguntó si eran mexicanos, si eran morenitos o eran güeritos. You know, the lady didn't ask if they were Jewish, if they were black, if they were white. She didn't care. Aquí está viendo el amor, la compasión que la mueve a la mujer para él. We see the love and compassion that moved her. Y le pregunto, ¿vas a alguna iglesia? ¿Tienes alguna And religión? I asked her, do you go to a church or do you have a religion? Me dijo, sí, soy cristiano. She said, yeah, I'm a Christian. Ah, claro.
Okay. Eso dice todo, ¿verdad? That says a lot, right? Y eso es lo que muestra el amor y la compasión. And that's what shows love and compassion. Y esa es la lección principal que estamos viendo en esta And parábola. that's the lesson we have to take away from this. Así que aquí regresa el hombre So here the man comes back a pagar lo que debía. to pay whatever he owed. Una lección de misericordia hacia los necesitados A lesson of mercy to those who are y in un need. anuncio que los no judíos pueden también observar la ley y en consecuencia entrar en la vida eterna. And announcing to the Jewish people they can also observe the law and in consequence enter into the Aquí eternal vemos life. que Jesús no hace distinción entre los hombres en ese aspecto. So here we see that Jesus doesn't make a distinction between these two. Todos son prójimos. He basically says everyone Sin is your neighbor. importar la nacionalidad, It doesn't matter what country they're ni from, la religión, what religion they're from. ni las ideas Their políticas. political ideas don't Porque matter. su prójimo es sinónimo de próximo, Because your neighbor is the one who's next to you, cercano a sí mismo. close to you. El sujeto tampoco reconoce límites, significando que él practica del mandamiento del amor que es para todos. There's no limit to this, signifying that this practice is a commandment of love for No everyone. importa quién sea, tenemos que tener amor y compasión cuando vemos un herido. It doesn't matter who it is. When we see someone hurting, we have to have compassion. Jesús no se dio a la pretensión del intérprete de hacer caer delante de los demás judíos por la interpretación de la ley. So Jesus didn't give him the pretension to interpret, of telling him, what all this meant for the Jewish Jesús people. no le dio que su religión era mala, Jesus didn't tell him your religion's bad, ¿verdad? right? He didn't say your religion's bad. Jesucristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. So, Jesus wasn't coming to abolish the law, but to fulfill it. Jesús quería enseñarle a los judíos He wanted to teach the Jewish people que los samaritanos muy rechazados eran también bienvenidos como parte del plan de salvación para Dios. that the Samaritans, who were very rejected by the people, were very much welcome into the plan of God of salvation. Dios no tenía esa rivalidad con los samaritanos. God didn't have a rivalry with the Samaritans. Él primero le predicó a los samaritanos antes de llegar con los judíos. He preached to them before he talked to the rest of the Jewish people. ¿Aló? Hello? Es interesante esto. Right? El orden de la Gran Comisión lo revela en Hechos capítulo 1, versículo 8. We see this in the Great Commission in Acts 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon Y you, me seréis testigos en Jerusalén, and you Judea, will be witnesses to me in Jerusalem and Judea, en Samaria in Samaria, y hasta lo último de la tierra. and into the ends of the Aquí earth. vemos que el Señor Here we see the Lord les da la comisión. gives them the commission: Vayan a Jerusalén, go to Jerusalem, vayan a Judea go to Judea, y luego and then a Samaria. to Y Samaria, luego and then hasta lo último de la tierra. to the ends of the earth. Había esa rivalidad entre el Señor y los samaritanos. Was there a rivalry with the Lord and the Samaritans? Vemos la religión cuánto daño nos hace. Do we see how much religion hurts? Defendemos puntos de religión y creencias, We defend our religion, pero ¿dónde está el our amor y beliefs, dónde está la compasión? but where is love? Where is compassion? A veces por defender la religión nos olvidamos Sometimes to defend religion, we que forget nuestro deber es amar a Dios y amar al prójimo. that we're supposed to love our neighbor and to Para love God. finalizar con esta reflexión, observemos que Jesús le dice al intérprete de la ley: So to finalize this reflection, we observe that Jesus tells the interpretation of the law. Ve, pues, And he says, go ya es tú lo mismo. and do the same. Esa frase me gustó. I love that. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? What should I then do to be saved? ¿Y cuál fue la otra pregunta? And what was the other question? ¿Quién es mi prójimo? Who's my neighbor? Y le dijo el buen samaritano. And he said, the Samaritan. La parábola del buen And he samaritano. gave him that parable. Y ya cuando le dio el relato, And after giving him this whole story, le dice: ve tú y haz lo he mismo. says, go you and do the same. Haga obra de misericordia. Do works of mercy. No se entretenga solamente con la religión que tienes. Quit entertaining yourself with your own religion. Porque a veces defendemos las creencias que tenemos Because sometimes we just want to defend our belief y nos system. olvidamos del amor y la compasión. And we forget about love and compassion. Hay que concentrarnos en adorar a Dios y en glorificarle, exaltarle We have to concentrate on loving God, glorifying Him, exalting Him, y ver su majestad y amarle con todo nuestro ser en Cristo, and to see His majesty and love Him with all para our así being in poner Christ. en práctica lo que tenemos en nuestra mente y corazón. To put into practice His mind, everything He has in His heart. Debemos amar a nuestro prójimo, o sea, la persona cercana que necesita nuestra ayuda.
We should love our neighbor or any person who needs our help. para que Dios sea glorificado, como lo expresa Mateo 5:16. So God then can be glorified as expressed in Matthew Y esto es 5:16. para nosotros. And this is for us. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, As the light lights up the light of all men, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. so that we'll glorify that in God's works and La glorify gente to va our a ver Father al in all the Señor, heavens. la gente va a ver al Señor a través de nosotros. You know, people see the Lord then through you. ¿Qué importa si era samaritano o era judío? It doesn't matter if you're Samaritan, a Jew, ¿Qué importa si es creyente o no es creyente? believer, not believer, ¿Qué importa lo que piensa y lo que cree? what they think, what they believe. Hay gente que está muy necesitada. There are so many people in need. ¿Cuánta gente está herida emocionalmente? How do people hurt emotionally? ¿Cuánta gente está atada con sentimientos y maldiciones del pasado? Bound up with feelings and things in the past. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por ellos? And what are we doing to help them? Oh, yo soy cristiano, hermano. I'm a Christian. Oh, yo voy a la iglesia del Chorrito. Oh, I go to the church with this person. Yo me congrego ahí cada domingo. And I get there every Sunday. Pero cuando se va de aquí nadie sabe que usted es cristiano. But when he leaves here, you don't realize that this person's a Christian. Porque su carácter no demuestra. Because it's not Su in their amor y su character. compasión no están. They don't have love. They don't have patience there. Y eso es lo que se tiene que entender. And that's what we need to Aquí understand. había una verdad central, pero hay una aplicación espiritual. And so we see a central truth, but there's a Que es spiritual amor y truth compasión. that is love and compassion. Amén. Jesús cuando envió a sus discípulos de dos en dos a predicar diciéndoles, no vayáis por el camino de samaritanos ni de gentiles, sino a la casa perdida de la casa de Israel. So when Jesus was talking to the disciples, he sent them two by two to pray, and he told them, don't go to the path of the Samaritans or the Gentiles. Go to the house of those who are lost of Israel. Esto fue el comienzo de su ministerio. This was the very beginning of the ministry. Porque dijo, ¿sabes qué? He said, you know what? Aquí Jesús está diciendo Here Jesus is saying, que vea primero a dónde. go where first? No vayan por camino de samaritanos ni de gentiles, sino a la casa perdida de Israel. He said, not by the path of the Samaritans and Gentiles, but to the people who were lost of Israel. ¿Quiénes eran los perdidos ahí? Who were the lost? Los judíos, The Jewish que people tenían themselves, religión, pero se les había olvidado la compasión y el amor. who had religion, but they forgot about compassion Defendían and love. sus creencias, And they only defended their beliefs. pero ¿dónde estaba el amor y la But misericordia? where was love and where was Estaba mercy? escuchando a un pastor que se fue de Argentina a vivir a Israel, I was listening to a pastor who left porque Dios le Argentina to go habló to que Israel fuera a llevar a abrir una iglesia en Israel. because God had told him to open up a church in Israel. Pero como no podía abrir iglesia porque no se puede como abrir una iglesia y registrarla como aquí en Estados Unidos, But you're not legally allowed to open up a church like you are in the U.S. and set it up. él rentó una cafetería He rented a cafe, y ahí venían los judíos a tomar café and the Jewish people would come and drink coffee con una panadería in a bakery. y ahí les compartía. And there he would share. Supieron los judíos The Jewish people found out lo que él hacía what he was doing, y le quemaron la la cafetería 3 veces. and they burned that cafe 3 different times. Ahora la gente dice, pero ¿cómo pueden hacer esto? But how is that allowed? Es que la religión judía no aprecia y no valora el cristianismo, no lo quiere. Because the Jewish religion doesn't like Christianity. Quiere el dinero que nosotros les mandemos. They want your money. Quiere que tú vayas. Cuando van estas peregrinaciones grandísimas de pastores y gente que hace negocio en llevar gente a Israel, Because we see a lot of pastors who organize these trips that do these trips to the Holy Land. no es nada espiritual. But it's not a spiritual thing. Es un negocio. It's literally a Cada business. quien que lleva gente va a ganarse su pasaje y unos $3,000, $4,000 o $10,000 que se echan a la bolsa. Every time they organize a trip, they get a free pass and then they get $3,000 to Porque cobra una $10,000. cantidad a cada persona, si son $3,000, $4,000. Because they'll charge every person like Ellos $4,000. negocian con los hoteles por grupos. They negotiate a rate. Ellos negocian con las aerolíneas. They negotiate with the airlines. Yo puedo hacer ese negocio, I can do that business. pero no me interesa. That's not what I'm about. Pero sí les pueden predicar a la gente que llevan, And they're allowed to preach to whoever they take. pero no pueden predicarle a judíos. But they're not allowed legally to preach to the Jewish Porque people. Israel no acepta Because Israel does not a los accept evangélicos to the evangelical y people. que vayan a evangelizar a un judío. They do not allow evangelizing to the Jewish people. Y nosotros defendemos la religión judía a capa y espada, And we defend the Jewish religion porque no conocemos la historia, because we don't know the history. no conocemos su trasfondo, We don't know the no depth conocemos sus creencias. or the beliefs.
Y no sabemos que todavía ellos son enemigos del cristianismo. And we still don't realize that they're still enemies of Christianity. Hasta que no venga Cristo y aparezca en ellos Until Christ comes and y que lo appears. miren y que le diga, uy, ¿qué son esas heridas en tus manos y en tus pies y en tu costado? And they see him and they ask, well, what about those wounds that you have on your hands and your feet? Dice, esa me la hicieron en casa de mis amigos. And he's going to say, that's what they did in the house of my friends. Con esa clase de amigos, ¿quién quiere enemigos? With friends like that, who really needs enemies, right? Jesús está hablando. Jesus is speaking. Entonces, cada persona, Every Mateo dice 10:5, pero a medida que avanza su ministerio, But in the way that his ministry goes, quería que cada persona nacida de nuevo amara a su prójimo. he wanted every person that was born again to love their neighbor. Esa persona cercana necesitaba su ayuda. That person that's close needed help. No era que solo se amarían y ayudarían entre judíos, It wasn't about loving and helping entre Jewish su people propia raza, or into their own race, sino que debían ampliarse el campo y de entregar a los samaritanos y a los gentiles. but they needed to expand that race and amplify Por that. eso Dios levantó a Pablo. That's why God Y sent Paul. gracias a Dios que Pablo era judío, pero también era gentil. And it was nice that Paul was Tenía also a dos Jew and a nacionalidades. Gentile. He Era was Roman. era ciudadano romano He was a Roman citizen, y era ciudadano judío. and he was Jewish as well. Y por eso defendió muy bien el cristianismo. And that's why he was able to defend Era un Christianity. doctor de la ley, He was a doctor of the law as un well. perito de la ley judía, You know, he was highly earned. in that. conocía el judaísmo y el legalismo He understood Judaism and y its hizo la legalism, transición al cristianismo. and he transitioned that into Y por Christianity. eso tenemos una teología tan extraordinaria And that's why we have a tremendous de theology este gran predicador. of this great preacher. Así que yo agradezco a Dios So I thank God por la vida de Pablo, for the life of Paul por la vida del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. and of the ministry of Christ on this earth. Hermanos, para mí es algo tan sorprendente Brethren, for me, it's something astounding. que en las enseñanzas del maestro In the teachings of the pastor, nos da tanta profundidad, that gives us a great tanta riqueza, and riches, nos amplía nuestro conocimiento. and that it amplifies our Porque ¿de qué understanding. te sirve tu religión Because what good is your religion si no tienes compasión? if you do not ¿De have qué te sirven tus compassion? creencias What good is that if you have si no no amas a las personas? if you don't love Si hay people, gente que está necesitada y tú no quieres hacer nada por ellos. and people are doing there, you don't want to do anything for them. Esto fue lo que el Señor le hizo a través de esta parábola, le estaba diciendo a ese doctor de la ley. That's what Jesus was saying to this doctor of the law. ¿Para qué buena es tu religión? What good is your religion? Si mira lo que pasa, And he's just look at what's el happening. hombre está tirado en el piso There's a person there on the ground, y ahí pasa el sacerdote and that priest goes there con su religión en mano with his religion in his hand, y no se atreve a hacer nada. and he won't do anything. for Ahí this pasa el person. adorador, el cantante, el salmista, And then we see the musician, the worshiper, the praiser, el intérprete de la ley the interpreter of the law. y mira al hombre que está, He sees the man bleeding, voltea la cara, y dice, turns his head and goes the other way. pero el enemigo samaritano But the enemy, the Samaritan, lo mira, sees him, tiene compasión, has compassion. se baja, He goes down, saca su vino, he gets his wine out, saca su aceite gets his oil out, y se sana, toca las heridas and he begins to treat his wounds. y luego se lo lleva He takes them para que lo cure. for them to work on. Hermano, muchas veces nosotros vemos personas heridas. Brother, many of us see people that are Quizás hurting. tú puedas acercarse y ayudarle un poco, Maybe you can get close and help them a little bit, pero llévalo a un ministerio que lo termine de ayudar. but take them to a ministry that can help them. Amén. Amen. ¿Cuántas personas necesitan de este ministerio? How many people need of this ministry? Y todo lo que Dios necesita de ti And all God needs from you, es que tenga compasión, for you to have que compassion, tenga amor. have love. El amor solo se muestra a través de los hechos. Love is only shown through these acts. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo For God so loved the world que nos dio a su Hijo unigénito that He gave His only Son, para que todo aquel que en él cree that whoever believes in Him no se pierda, will not perish, mas tenga vida but have eterna. everlasting life. La única manera que la gente va a conocer a Dios The only way people will es come a to través de know God nosotros, is through you, a través de nuestro amor, through your love, a través de nuestra misericordia through your y mercy, a través de la manera en que nosotros podemos servir a las personas. through the way you can serve others. ¿Tú piensas ganar a una persona con darle una palabra? You think you're going to No. win somebody by just preaching at them? Nosotros tenemos reunión los viernes ahí en casa del hermano Raúl y la hermana Erika, You know, we have meetings here at the house of Raul and Eric on Fridays. pero cada viernes él no Every trabaja, Friday, he doesn't work. ella no trabaja. She doesn't work. Bueno, ya había dicho que nunca trabaja, pero bueno, They may say that she doesn't work, but No hace nada. que no hace nada. No, no, es una broma que le estoy that's a diciendo. joke, I'm telling Por you. algo que pasó esta semana pasada. Pero
el punto es, But the point is this. hay que sacrificar. You got to make sacrifices. La gente llega porque siente que los ama, People come because they feel the love, sienten compasión, they feel compassion, se sienten con una necesidad, they feel a need, los llaman, calls them. va a venir el pastor, Does the pastor come? va a haber reunión, Is there a meeting tonight? y cuando llegan los atienden con excelencia. And when they get there, they treat them well. Y eso es lo que hace que la gente se encariñe And that's what they let people do. y que abra su corazón a recibir la palabra. That's what makes people open up their heart to Yo me receive the word. imagino que ese hombre que fue todo golpeado I imagine that man who was very beat up y que estaba tirado en el piso, and it was there on the floor. después de que vino ese samaritano, After that Samaritan came pagó y lo curó, and he paid and took care of lo him, hubiera invitado a la iglesia si hubiera ido con él, ¿verdad? if he had invited him to a church, he would have gone with him, Claro, right? porque este me salvó la vida. This guy saved my life. Amén. Amen. Así que es lo que Dios quiere a través de tu vida. That's what God wants to Que do in your Dios life. lo ames That you y love le sirva. and Que serve. Dios bendiga esta palabra Lord, bless this word, y que haga prosperar tu vida. and He may prosper your life. Amén. Amen. Muy bien.